existen cuando se junta el agua con el acero. Y da que hay explosiones que la gente se llega a morir, ¿no? Entonces el sistema de enfriamiento es algo importante y qué bueno que ahí lo mencionó. En el horno trifásico, pues, digamos, darle una imagen más o menos de lo que yo estoy hablando con mis alumnos de manufactura para que más o menos quede claro. Yo pues siempre les digo, busquen un mapa conceptual, pero si tienen una imagen, eso es mucho mejor, ¿no? ¿Se ve la imagen, muchachos? ¿Se ve la imagen o no? Sí, profe. Pero este es un diagrama de flujo del proceso de fabricación del acero. Lógicamente que donde él trabaja, no existen minas ni nada de esto. No existe alto horno. Entonces él empieza aquí. Entonces ustedes siempre cuando hablan de un tema así, ok, yo voy a hablar de la fabricación del acero, empezando desde mi horno trifásico. Voy a explicar lo que es la fusión. De esto de aquí no hablo nada así. ¿Por qué? Porque en mi horno yo fundo el metal, lo hago el vaciado, pero aquí tengo una olla donde voy a hacer el ajuste de la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy curioso, pero cuando fabricamos un acero, es más fácil aumentarle que quitarle. Si yo me paso en silicio, la única forma que puedo ajustar es metiendo chatarra de bajo silicio. ¿Para qué? Para que se disuelva y después tengo que aumentar los demás elementos. Y de esto no hablo nada, ¿no? Luego aquí viene a lo que es colada continua. En colada continua esta es una de las etapas más interesantes que hay en el proceso de fabricación del acero. Y tampoco, hablo muy, muy poquito de esto aquí. Y luego ya viene aquí los tres de laminación. ¿Sí? También de aquí esto no nos mostró pues mucho. Entonces, por le digo que es importante y voy a mostrar de qué voy a hablar todo esto aquí. ¿Para qué? Para que sepan en qué etapa del proceso están. Entonces, no sé, por ejemplo, con algunos de sus maestros van a ver BOF, van a ver al torno, y con otros verán la fusión. Pero saber en dónde estamos es muy importante, ¿no? Para iniciar esto. Por ejemplo, nosotros estamos en los diagramas de equilibrio. ¿Sí? Los diagramas de equilibrio se utilizan aquí. Vemos aquí no se ve el área de tratamientos térmicos. Pero su aplicación directa no, aquí no se muestra, ¿no? Nuestra materia. Y les comentaba por qué, porque déjenme nomás mostrarles una imagen. En la materia de manufactura, hay un tema que, déjenme estar por aquí, a la mano rápido.
Hay un tema que me voy aquí rápido Aquí me falta encontrar uno que se ve muy interesante, pero este de aquí, déjame. Voy a tratar de pasarlo más veloz porque hoy les toca exponer a algunos de sus compañeros. Entonces, sí se ve por aquí. Les voy a poner un video, ¿no? Sí se ve, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mira, este es escoria, sí. Las están derramando en el patio de escorias. Pero, déjenme ver si puedo pasar. Inclusive, hay un compañero de ustedes que pasó algo similar de Lázaro Cárdenas. Y si en el patio donde llovió allá, güey, pues, es escoria. Si hay agua, pues luego vienen las explosiones, ¿no? Pero quiero mostrarles, esto no me interesa. Aquí, sí me interesa. Piensen aquí, este es un horno, como el que nos mostró su compañero. Aquí en esta parte de aquí son los electrodos. Y aquí pasa agua, vamos a ver qué pasa. Si pueden ver, se perfora aquí ya no se vio, vamos a ver otro por aquí. Este es un VOF, donde con la lanza se inyecta oxígeno. Este es un horno así como el que les mostró su compañero. Podemos ver que aquí se perfora. Este es el electrodo. Son los que, ahí sí ven la explosión, miren. ¿Por qué? Porque no se supervisó bien lo que sujeta a los electrodos. Entonces, este tema yo antes no lo veía con mis alumnos porque no lo marcan los programas, ¿no? Pero dado el alto riesgo que puede ocurrir, se los voy a mostrar. Este es muy, muy interesante. Esta es la laminación. Déjame que llegue este de aquí. Este de aquí, andaba buscando porque aquí tienen un horno como los que tenemos en la escuela. Es un horno de inducción. Y el horno de inducción también tiene agua para enfriar el refractario. Pero aquí pasa algo muy, muy interesante, muchachos. Cuando yo conozco cómo opera un horno de inducción, ¿sí? Voy a pasar lentamente, vamos a ver aquí. Cuando pasa eso, ¿sí? Cuando pasa esto, por aquí se ve un señor, por aquí se ve otro, aquí se ven estos tres, que en un horno de arco. Y después que, a ver si yo los doy esta materia, pero yo llegué a arreglar unos de estos hornos y porque cuando se perfora exactamente el agua la avienta sobre el metal, pero cuando pasa esto de aquí así, y yo sé que funciona, sé que después de esto viene una explosión muy fuerte. Y ellos
todavía van caminando. Sí. Miren, yo ya iría volando aquí en la explosión. Aquí les cae el metal encima. Entonces, por eso este tema, se los anexo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque para que vean que es importante saber el equipo con el que trabajamos. Eh, en este de aquí no alcanzo a ver qué equipo es, ¿no? Pero todos tipos de explosiones así, es que hay agua. Y cuando hay agua, pues el agua se evapora, y aumenta su volumen y avienta el metal. El muchacho es que ayer impartió, tiene algo muy interesante, es una persona muy respetuosa, es muy tranquilo, así como lo vieron así, siempre se comportó como alumno, entonces eso les abre las puertas, muchachos, en el trabajo, que sean así, como él. Hay cosas que le falta aprender. Yo le pedí que me diera el- la eficiencia de los elementos en el horno de arco. Yo espero que me las envíe, se las voy a solicitar por correo. ¿Por qué? Porque ya les comentaba yo a ustedes que los elementos se oxidan. Pero es importante oír lo que ellos dicen, ¿no? Es una buena experiencia. ¿A quién le toca exponer el día de hoy? Levanten la mano. ¿A nadie? Ok. A ver, Naomi, vamos. Adelante, Naomi. Claro, profesor. Entonces, mientras sube su presentación, es importante entender los diagramas, muchachos. Pero también es importante saber hasta dónde nos puede servir un diagrama. ¿Sí? Y vimos que es importante los diagramas TTT. Entonces voy a apagar mi micrófono. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4. No sé si se me escuche, si me pueden confirmar. ¿Y se vea la pantalla? Sí, Ok, muchas gracias. Nosotros vamos a hablar de los sistemas en diagramas de fase, de equilibrio de fases, perdón. Okay. Los temas que vamos a hablar aquí va a ser el sistema tipo eutéctico, el sistema tipo eutectoide, los sistemas peritécticos, sistemas peritectoides y los compuestos intermedios. Cuando un metal se funde, sufre un cambio de fase, el cual es de sólido a líquido. También existen otros cambios de fase, como lo es de líquido a gaseoso, de sólido a gaseoso, etc. Cuando se tiene condiciones normales, que es a presión constante, los cambios de fase se dan isotérmicamente. Así la fusión ocurre en un único punto llamado temperatura de fusión. Hay algunas aleaciones que también sufren cambios de fase isotérmicos, pero es más frecuente que estos cambios se den sobre un rango de temperaturas. Para eso es que nos sirven los diagramas de fase. Estos cambios ocurrirán de manera diferente dependiendo de la velocidad con que se realice el enfriamiento. Tenemos los diagramas de fase de un componente, también llamados unarios o diagramas PT. Son poco utilizados en metalurgia, pero son muy importantes ya que nos dan las bases de los sistemas de diagramas de multicomponentes. Aquí los parámetros que se utilizan es presión y temperatura, ya que la composición siempre va a ser la misma, ya que es un material puro. Aquí se presentan los 3 estados o fases del material.
Un diagrama de fases binario isomorfo es aquel en el que dos componentes son mutuamente solubles en todas las proporciones y estados. La presión permanece constante y lo que variará realmente es la temperatura y la composición. Se observa, y aquí es donde se observan las fases de equilibrio. Eso es muy importante debido a que muchas microestructuras se desarrollan a partir de transformaciones de fases, el cambio de una fase a otra, la aparición o desaparición de una fase, etc. Un ejemplo de ello es el que vemos en pantalla que tengo aquí, que es el de cobre-níquel. Dentro de estos diagramas de equilibrio existen ciertos puntos invariantes, que es donde coexisten tres fases, las cuales son eutéctico, eutectoide, peritectico, peritectoide y monotéctico. Aquí les puse como una tablita que se ve de forma sencilla cada punto, sin embargo mis compañeros hablarán a fondo sobre esto más adelante. Los pasos para identificar los puntos invariantes son los siguientes. El primero es localizar la línea horizontal en el diagrama de fase. Aquí nos indica la presencia de una reacción de las tres fases y además señala la temperatura a la que ocurre la reacción en condiciones de equilibrio. Número 2 es ubicar tres puntos distintos en esa línea, los dos puntos extremos más un tercero entre los dos anteriores. Este último representa la composición a la que ocurre la reacción de las tres fases. Número 3 es observar arriba del punto intermedio e identificar la fase o fases presentes. Luego se observa debajo del punto entre los puntos extremos y se identifica la fase o fases presentes. El número 4 es escribir la reacción de las fases arriba de los puntos en lo que se están transformando en la fase debajo del punto. Y el número 5 se compara esta reacción con la de la figura mostrada anteriormente, la que tenía en la tablita que les enseñé, y se identifica la reacción. Un tema que no venía como tal en lo que tenemos que explicar, pero se me hizo bastante importante, son los sistemas monotécticos. Entonces lo voy a explicar de manera pues sencilla, que es estos son otra reacción invariante de tres fases, la que se presenta en algunos diagramas de fase binarios, en la cual una fase líquida se transforma en una fase sólida y en otra líquida. En un determinado margen de composiciones, los dos líquidos son imisibles, como lo es el agua y el aceite, y constituyen fases individuales. Una reacción de este tipo ocurre en un sistema cobre-plomo a 955 grados centígrados y 36% de plomo, como aquí se ve en el puntero. Y ese es un sistema, bueno, un punto monotéctico. Hay diagramas de equilibrio que son más complejos y nos muestran fases o compuestos intermedios. Hay dos tipos de soluciones sólidas que deben distinguirse, que es la fase terminal y la fase intermedia. La fase terminal se presenta en los diagramas de fase, en los límites de los componentes. Ejemplo de ello es como en la imagen, los que cumplen esto sería la fase alfa, que es de este lado, y la fase beta. Y las fases intermedias se presentan en un rango de composiciones dentro del diagrama de fases y están separadas de otras fases en un diagrama binario por regiones de dos fases. Bueno, yo les voy a hablar del sistema eutéctico. El sistema eutéctico se pueden distinguir dos fases sólidas, llamadas alfa y beta. Estas se consideran por una parte como soluciones sólidas limitadas, ya que solo se extienden de manera parcialmente a lo largo del diagrama, y por otro lado como soluciones sólidas terminales, ya que se originan de los costados del diagrama. Siguiente. En el diagrama eutéctico se presentan tres zonas bifásicas, las cuales son líquido más alfa, líquido más beta y alfa más beta. En estas zonas es donde se aplica la regla de la palanca. Además, estas zonas se ven limitadas por las líneas líquidos, sólidos y solvus. La línea líquidos es donde converge, es donde se inicia la solidificación de la fase líquida. Por eso es que estas zonas se les conoce como zonas de solidificación. Los bordes de las líneas líquidos es donde funden el constituyente alfa y beta. Y las líneas líquidos convergen en un punto llamado punto eutéctico. Las líneas sólidos son las que denotan la solidificación de las zonas bifásicas. Todo lo que se encuentre por debajo de esta zona es un sólido.
Y la línea solvus es la que denota la zona de máxima solidificación donde precipita la segunda fase, ya que esta solución sólida intersticial queda saturada y se presenta la segunda fase. La siguiente. Las 3 regiones bifásicas se encuentran en contacto con una línea de unión especial, que es común a todas las regiones y que une a las 3 fases conjugadas, que coexisten en equilibrio sobre la temperatura eutéctica. La siguiente. La reacción eutéctica es una reacción de tipo invariante. Podemos comprender la reacción desde la morfología de la palabra eutéctico, ya que eutec se refiere a que es fácilmente fundible y ico que proviene del líquido. En esa reacción, el líquido, la fase líquida, solidifica como si se tratara de un compuesto puro, ya que no pasa por las zonas de solidificación. También podemos, en los diagramas se puede ver cuáles son la cantidad de reacciones invariantes dependiendo de cuántas líneas horizontales se encuentran en el diagrama. Siguiente. Como dato curioso, pues. En el punto eutéctico es donde ocurre la transformación de la solidificación del líquido que solidifica en 2 fases sólidas. Las aleaciones que se presentan en el punto eutéctico pueden variar en su estructura dependiendo de si una fase si una fase es predominante a otra, ya que en un diagrama donde las fases estén a mismas proporciones, la estructura generalmente es laminar. Sin embargo, en un diagrama donde una región, una zona, predomine sobre el otro, ya sea alfa o beta, esto hará que la estructura varíe en la que se genera el eutéctico, ya que el compuesto, la fase predominante se convierte en la matriz y el minoritario es embebido dentro de la matriz, lo cual genera diferentes estructuras. Por ejemplo, si la estructura generada presenta círculos, se le conoce como nodular o globular. Sin embargo, si se presenta en forma de agujas, es una estructura acicular. Y ya si la estructura es un poco más, con una morfología un poco más intrínseca, esta se conoce como escritura china. También todas las estructuras, todas las aleaciones que se presenten, ya sea al lado derecho o izquierdo del punto eutéctico, ¿cómo se llama? Las aleaciones, al pasar primero, ¿puedes regresar al diagrama, por favor? Ya que si se presenta una aleación del lado izquierdo del punto eutéctico, se le conoce como hipoeutéctico, una aleación hipoeutéctica, ya que al pasar primero por la zona de solidificación alfa, se presenta la fase alfa, y al momento de pasar por la reacción eutéctica, la fase alfa no se ve afectada por la reacción eutéctica, por lo cual al momento de que se genera la fase alfa más beta, esta no afecta al compuesto alfa que ya se había generado con anterioridad, por lo cual presenta una estructura diferente y queda como el microconstituyente primario. Y sin embargo, si se hace del lado derecho del punto eutéctico, esta es una reacción hipereutéctica y se presentan pues, las mismas normas que
pero en este caso se presentaría primero con la fase beta, pero es lo mismo. Ya, con esto. Bueno, compañeros, a mí me tocó el tema sistemas tipo eutectoide. Bueno, un sistema tipo eutectoide es una reacción trifásica por la que al enfriarse un sólido se transforma en otras dos fases sólidas al mismo tiempo, siendo el número de sólidos formados igual al número de componentes del sistema. Esto quiere decir que en el enfriamiento de la fase sólida, que es gamma, se descomponen otras dos fases sólidas que son alfa y beta. La reacción eutectoide también se muestra como V encima de una línea horizontal en el diagrama de fases. Bueno, la transformación eutectoide se presenta cuando se calienta un sólido a una temperatura, composición y presión fijas. Tras enfriar al sólido, este debe de transformarse en dos sólidos distintos al original. Es decir, que dos nuevos sólidos distintos entre ellos y distintos del primer sólido que fue calentado. Las transformaciones eutectoides son muy usuales en aceros que son aleaciones de hierro con un contenido máximo en torno al 2% de carbono. Estas transformaciones no se presentan a cualquier composición, así que depende estrictamente de la concentración y de la temperatura alcanzada. Siguiente, por favor. Bueno, en los diagramas de reacción eutectoide, la forma y dirección de los límites de la fase que terminan sobre los límites de la reacción eutectoide son gestionados por las mismas consideraciones citadas para los sistemas eutécticos. En la imagen se puede ver que ambos componentes metálicos sufren una transformación alotrópica. El componente A se transforma desde alfa a baja temperatura a gamma a altas temperaturas y el componente B se transforma de beta a gamma. Bueno, un ejemplo es en los aceros eutectoides. Inicialmente la microestructura de la fase gamma es muy sencilla con granos orientados al azar. Al enfriarse esto se desarrollan las dos fases sólidas, hierro alfa y cementita. Esta transformación de fases necesita la discusión del carbono, ya que las tres fases tienen composiciones diferentes. Para cada grano de austenita se forman dos fases con láminas de ferrita y otras de cementita, y su relación de fase es de 9 a 1, respectivamente. Esta microestructura de ferrita y cementita se conoce como perlita. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos las aleaciones hipoeutectoides e hipereutectoides. Las aleaciones ubicadas a la izquierda del punto eutectoide se le aplica la terminología de hipo y las que están del lado derecho su prefijo es hiper. Bueno, como se puede ver en el diagrama que está en medio, si la aleación hipoeutectoide es calentada a una temperatura cero y mantenida a esa temperatura hasta obtener el equilibrio, esta estará compuesta solamente de cristales gamma. Bajando la temperatura un infinitésimo por debajo de la temperatura 1, se produce una incipiente precipitación de cristales de alfa de composición alfa 1. Generalmente esta precipitación se produce en los límites de grano gamma. Bueno, a medida que el enfriamiento continúa, el diagrama de fases demanda que los cristales de alfa crezcan y al mismo tiempo estos cambien de composición hasta alcanzar una composición de alfa 3 a la temperatura eutectoide. Simultáneamente, la fase gamma cambia su composición hasta obtener la composición eutectoide, gamma 3, y todo el gamma remanente será convertido en constituyente eutectoide. Bueno, una transformación similar ocurre para la transformación hipereutectoide. Cuando ésta produce el enfriamiento natural de la aleación, la composición promedio de la fase alfa estará dada por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La diferencia es que en la composición en todos los sistemas investigados ha sido pequeña. La fase gamma también se aparta de su composición de equilibrio durante la transformación, pudiendo seguir así un modelo tal como gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Bueno, en los aceros hipoeutectoides, pues son aquellos en los que la fase austenítica sólida tiene un contenido de carbono inferior a la del eutectoide de 0.77%. La microestructura de la fase gamma es homogénea con granos orientados al azar. Estos, al enfriar, pues desarrollan la fase alfa y nos encontramos en una región bifásica que es alfa más gamma. En este punto se ha separado un poco de la fase alfa.
y al bajar una temperatura aumenta el contenido en fase alfa, aunque la proporción depende de la composición inicial del acero hipoprotectoide. La mayor cantidad de fase alfa se forma en los límites de grano de la fase inicial gamma. En esta transformación de fases, la ferrita no cambia prácticamente y la austenita que queda se transforma en perlita, dando la microestructura característica de los aceros hipoprotectoides. La ferrita de la perlita se denomina ferrita eutectoide, que está formada a la temperatura del eutectoide y proviene de los granos que restaban de la austenita. Y la ferrita formada antes del eutectoide, que es en los límites de grano de la austenita, se denomina ferrita preeutectoide. En la perlita la relación de fases es de 9:1, pero en los aceros hipoeutectoides la relación perlita y ferrita preeutectoide depende del porcentaje inicial del carbono. Esta microestructura siempre se observa en los aceros hipoeutectoides si han sido enfriados lentamente y son los más comunes. Bueno, en los aceros hipereutectoides son aquellos en los que la fase austenítica sólida tiene un contenido de carbono entre 0.77 y 2.11%. La microestructura de la fase gamma es homogénea con granos orientados al azar. Estos al enfriarse desarrollan la cementita y nos encontramos en una región bifásica gamma más cementita. La cementita se comienza a formar en los límites de grano de la austenita y esta cementita se denomina cementita preeutectoide, ya que se ha formado antes de que se dé la reacción del eutectoide. Esta al descender por debajo de la temperatura eutéctica, toda la austenita remanente de composición eutectoide se transforma en perlita. Por tanto, esta microestructura es perlita y cementita preeutectoide. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los sistemas peritécticos. Y bueno, estos pueden entenderse como la fusión que hay entre un sólido y un líquido y que nos da como resultado otro sólido, pero con la condición peculiar de que este no es un sólido completo con las mismas características que los sólidos ideales, sino que este es un sólido incongruente. Y bueno, esta reacción ocurre comúnmente entre los 1800 hasta los 800 grados centígrados, ya que a temperaturas más bajas encontramos otro tipo de reacción, pues mientras más baja es la temperatura, es mayor la posibilidad de encontrar sólidos. Y bueno, a manera de resumen y como recordatorio, basándonos en el diagrama que está ahí presente en la diapositiva, podemos decir que entre una región que se encuentre con una sola fase, a cada lado va a tener dos fases, como por ejemplo con alfa, que a cada lado tiene una región con dos fases, que en este caso sería líquidos más alfa y alfa más beta. Y también es importante recordar que en un diagrama de fases la cantidad de líneas horizontales que tenga nos va a indicar la cantidad de reacciones invariantes que se están presentando en el mismo diagrama. Y bueno, como en este diagrama también solo hay una línea horizontal, quiere decir que solo vamos a tener una reacción invariante y se presentará en ese punto de ahí, por encima de beta, y que está indicado con el puntito rojo que pueden observar, en donde al mismo tiempo se está reduciendo la temperatura, lo que nos hace llegar al punto peritéctico, ya que al disminuir la temperatura se está pasando de una fase alfa más líquido a una región de una sola fase, y en este caso sería beta. Y de igual manera, si se aumenta la temperatura, se puede regresar a la misma composición de una región de dos fases, que en este caso sería la región de la fase alfa más líquido. Y nada más como dato, peri hace referencia a que se está pasando de una zona o región que contiene dos fases, o sea que viene de dos fases. E ico, pues como ya les comentó mi compañero Nefi, quiere decir que viene del líquido. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, a continuación mencionaré algunas características de este tipo de reacción. La primera de ellas es que el punto peritéctico es invariante. Esto debido a que las tres fases, delta, gamma y líquida, coexisten en el equilibrio. Otra característica es que la regla de la palanca puede aplicarse en las regiones de doble fase del diagrama peritéctico, de la misma forma que como se hace en el diagrama eutéctico. Y una tercera característica es que durante la solidificación natural de las aleaciones peritécticas, la salida del estado de equilibrio es notable. Esto es debido a que la velocidad de difusión atómica es relativamente lenta a través de la fase sólida que origina esta reacción. Y bueno, en el punto 4 se tiene la expresión
con la cual se puede representar a la reacción peritéctica y que nos indica que un líquido más un sólido, al aplicársele un enfriamiento, pasa a formar un nuevo sólido y que de igual manera, si se desea regresar a la región anterior de dos fases, solo basta con aumentar la temperatura. Siguiente, por favor. Y bueno, existen un par de diferencias entre el comportamiento de un diagrama peritéctico y entre el comportamiento de un diagrama eutéctico en lo siguiente. La primera es que no existe un microconstituyente peritéctico que corresponda con la estructura eutéctica. Y la segunda es que la reacción peritéctica consume dos fases para producir una fase diferente, lo cual es un comportamiento totalmente opuesto a la reacción eutéctica. Siguiente, por favor. Y bueno, como ejemplo está el diagrama de fases binario en equilibrio de la aleación platino-plata. Este es un ejemplo muy utilizado para observar en un sistema que se tiene una reacción peritéctica simple e invariante. Y considerando el diagrama de la figura que podemos observar, la característica más importante de este es la reacción invariante peritéctica, que la podemos encontrar a un 42.4% de plata y a una temperatura de 1186 grados centígrados, que se puede apreciar en el punto rojo ahí señalado también. Y por aplicación de la ley de Gibbs, se desprende que esta temperatura se mantiene constante durante la reacción líquido más sólido alfa a sólido beta. Otro punto importante a mencionar aquí también es que el punto peritéctico puede coexistir con la fase líquida a un 66.3% de plata, alfa a un 10.5% de plata y beta a un 42.4% de plata. Siguiente. Y bueno, finalmente aquí tenemos otras dos imágenes. Para la primera se puede decir que durante el equilibrio o en el enfriamiento lento de la aleación de la composición peritéctica, a través de la temperatura peritéctica, toda la fase sólida alfa reacciona con todo el líquido para producir una nueva fase sólida beta, como se indica en la figura superior. Sin embargo, durante la solidificación rápida de una aleación fundida, a través de la temperatura peritéctica, tiene un lugar un fenómeno de no equilibrio llamado circundante o de envoltura, que hablaré ahorita más adelante. Y bueno, también durante la reacción peritéctica, la fase beta creada por la reacción peritéctica rodea o envuelve a alfa primaria, como se muestra en la figura inferior, que como les mencionaba es la región circundante durante la reacción peritéctica. Y bueno, también la figura inferior nos representa la lenta velocidad de difusión de los átomos desde el líquido hasta la fase alfa, que hace que la fase beta encapsule a la fase alfa. Y eso sería todo por mi parte. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy Brian y les voy a explicar las reacciones peritectoides. A mí sí pongan un poquito más de atención porque les voy a hacer preguntas durante mi parte. ¿Ok? Las reacciones peritectoides se definen como la transformación de dos fases sólidas en una nueva que también es una sólida, pero solo cuenta como esa misma que es sólida. Es muy similar a la que acaba de explicar mi compañera Marina, solo que en lugar de venir desde un líquido, viene desde dos sólidos. Y pues como ya lo expliqué, sucede porque son dos fases sólidas que se involucran y a partir del punto invariante se convierten en una sola fase, pero es totalmente nueva. La siguiente, por favor. Las características de esta reacción es que son reacciones que se dan de manera muy lenta y es difícil observarlas a través de diferentes métodos, además de que se dan a temperaturas lejanas a las temperaturas del equilibrio. En la imagen que tenemos aquí es pues una representación de cómo se va viendo la misma transformación de las dos fases que se convierten en una sola fase, que es ya la reacción peritectoide. Lo que se ve involucrado aquí es una aleación de niobio de Dios
y cobalto 7. Siguiente, por favor. Bueno, cabe destacar que aunque se mencione que son reacciones, pues realmente no es una reacción química, sino que es un cambio de fase, ya que no existe intercambios así de electrones ni nada, ¿ok? En este diagrama de aquí, yo les voy a explicar dónde es que se encontraría más o menos, o bueno, el punto exacto donde se encuentra el punto invariante peritectoide. El punto invariante peritectoide, si se fijan en la zona naranja, que es donde se encuentra gamma y cobre 3 estaño, alrededor del 35.7% más o menos, existe una fase que está denominada como cobre 4 estaño. Después, pasar a la siguiente, Frida, por favor. Bueno, aquí es donde se encuentra ese punto. Lo que vemos es lo que ya les comenté, que es la fase gamma más la fase cobre 3 estaño, que se convierte en la nueva fase, que es cobre 4 estaño. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, según lo que les expliqué, más o menos así, de manera sencilla, en la diapositiva anterior, ¿ustedes creen que hay aquí una reacción peritectoide? Miedo. ¿Sí? ¿Quién digo que sí? Yo. Ok. Pues sí, efectivamente, sí existe una reacción peritectoide. Siguiente, Frida, por favor. Y la encontramos alrededor del 25% de porcentaje de estaño. La reacción que vemos aquí es como gamma más, ¿cómo se llama la otra que está ahí? Creo que es, Se llama Z. no, la Z es la otra. Creo que es sí la que sigue ahí. Dan como resultado la fase Z, que es la que menciona Lalo. La combinación de estas dos fases, pues crean esta siguiente. En el diagrama lo podemos hallar de manera fácil, por así decirlo, ya que es un punto, simplemente es un punto. O sea, vemos la región de dos fases y simplemente hay un punto. Y bajando por este punto nos encontramos en una fase que es completamente nueva, que ya no tiene nada que ver con la composición que estaba arriba. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora la pregunta, ¿ustedes creen que es el único que existe en este diagrama? Si no me contestan, les voy a preguntar al azar. Creo. Mi suposición es que sí. Ok, bien. ¿Sí crees que es el único? Eso es lo que supongo. Pues no. Incluso hay otro todavía en este diagrama, solo que no está muy bien representado. La zona amarilla que podemos ver ahí es la unión que existe entre la nueva fase que encontramos, por así decirlo, o que se describió, que es la Z y la gamma. O sea que la zona amarilla es gamma más Z. ¿Ok? Esa región amarilla, si bajamos a través de ella, encontramos la fase delta. Y en esa fase delta, pues tenemos características totalmente distintas. O sea, en este diagrama tuvimos dos reacciones peritectoides. Ya, siguiente, por favor. Así como existen estas reacciones que ya comentaron mis compañeros, en el diagrama existen otros dos puntos invariantes que no se trataron porque pues, son un poco más sencillos de tratar, por así decirlo, que no tienen una explicación tan compleja. Por ejemplo,
En este diagrama encontramos en temperaturas bajas una línea verde que describe al polimórfico. Los puntos polimórficos son puntos donde se habla de que tenemos la misma fase, solo que tiene un ligero cambio. Por ejemplo, puede que antes del punto sea una estructura BCC y subiendo de ese punto sea una estructura FCC, pero simplemente es ese cambio. Y por ejemplo, también existe el punto congruente, por ejemplo, en delta y delta prima, hasta arriba se encuentra un punto que pasa de delta prima a líquido y se pasa directamente. O sea, la fase pasa directamente a líquido, pero no pasa por un estado intermedio en el que es delta más líquido. Y ya, eso es todo de mi parte. Ok, yo les voy a hablar un poco de los compuestos intermedios que se forman en los diagramas de fases. Okay. Las fases o compuestos intermedios son formaciones que ocurren en una determinada composición o un pequeño rango de composición y pueden tratarse como un componente más en nuestro diagrama. Si el compuesto intermedio que obtenemos se forma entre dos metales, que es el caso de la mayoría de los diagramas que nosotros estamos analizando, podemos llamar que es un compuesto intermetálico. En la imagen a la izquierda del pequeño dibujo que está ahí, les puse un ejemplo sencillo de un compuesto intermedio que parecería que son dos diagramas auténticos simples, pero en realidad lo que ocurre es que en la línea vertical que está en el centro ocurre un compuesto intermedio. ¿Y qué causa la formación de estos compuestos? Pues como lo hemos visto en clases anteriores, podemos analizar la formación de compuestos con la fórmula que les puse ahí, que es la de la energía libre de Gibbs. Y vemos que el cambio de energía libre puede venir de la entalpía o la entropía. En este caso, cuando nosotros formamos un nuevo compuesto, lo que ocurre es que organizamos átomos, es decir, que incrementamos el orden, por lo tanto disminuimos la entropía. Entonces, la que ocasione que se conformen estos compuestos deberá ser la entalpía. Digamos que la entalpía anula la pérdida que hubo de desorden y nos permite explicar la formación de estos compuestos. La entalpía la podemos relacionar de forma más sencilla con la formación de estas uniones entre los átomos y pues les quise poner un poco de las propiedades. Generalmente cuando un compuesto es dúctil lo podemos relacionar con estructuras cristalinas que son simples, como pues, la presentan la mayoría de los metales comunes. En el caso de tener estructuras cristalinas complejas, generalmente tenemos una mayor dureza y son relativamente frágiles. Pero como la mayoría de las fases intermedias tienen una estructura cristalina compleja, podemos esperar que sean pues duras y también frágiles. Otra cosa que les debo mencionar es que entre los compuestos intermetálicos pues puede haber enlaces metálicos iónicos o metálicos covalentes. Y el porcentaje de qué tipo de enlace hay más ya va a depender de la diferencia en las electronegatividades de pues, los elementos que participan. Siguiente, por favor. Y bueno, en estos dos diagramas de fases los puse para ejemplificar los tipos de diagramas de compuestos intermedios. En el primer caso tenemos un diagrama titanio-níquel y vemos que hay una línea vertical que encerré en el circulito azul. Este compuesto intermedio, al mostrarse como una línea en el diagrama, podemos decir que tiene una naturaleza estequiométrica. ¿A qué se refiere? A que la proporción que hay entre sus átomos, o sea, su composición, permanece invariable. En la segunda imagen tenemos un diagrama de zinc-cobre y vemos como epsilon y delta, las fases los compuestos intermedios que encerré en los círculos rojos, son intervalos de composición, no son solo una línea. Entonces podemos decir que estos compuestos son no estequiométricos. Siguiente, por favor. Y bueno, en este diagrama les quise poner un ejemplo de cómo podemos interpretar estos compuestos. En el caso del compuesto 1, podemos trazar una línea horizontal, que sería la isoterma,
Bueno, esa es la línea horizontal, ese sería el isótermo. Y podemos ver que tiene una temperatura de fusión de 1200 grados Celsius. Y si nos vamos por la línea vertical, que se llama isopleta, vemos que tiene una composición de 50-50. Y por último, también les puse la naturaleza, que es lo que mencionó mi compañero Brian, que pues se refiere a congruente o incongruente. En el caso de congruente, pues tenemos que es un sólido que pasa de líquido a una sólido a líquido a una determinada temperatura y no cambia su composición. En el caso del compuesto 2, con el mismo procedimiento, la isoterma y la isopleta, encontramos que la naturaleza es, bueno, tenemos una composición de 60% y 40%, tenemos que la temperatura es de 940 grados Celsius aproximadamente, pero en este caso es una naturaleza de tipo incongruente, porque al cambiar de líquido a sólido, si seguimos la línea vertical, vemos que se altera la composición para este cambio de estado. Siguiente, por favor. Ok, en este diagrama es un ejemplo del magnesio plomo y observamos que hay un compuesto intermedio en la línea que está pues, hacia la derecha del diagrama, más o menos al 81% de plomo. Seguimos el procedimiento de análisis y vemos que tiene una fusión cerca de los 550 grados Celsius y una naturaleza congruente. Pero en este diagrama lo que no nos indican cuál es la fórmula del compuesto, solo sabemos que está ahí porque es una línea vertical. Nosotros podemos calcularla utilizando un procedimiento que ya hemos visto en algunas clases. Siguiente, por favor. Ok. Utilizando la fracción molar, podemos establecer que si tenemos inicialmente 100 gramos del compuesto, tendremos entonces 19 gramos de magnesio y 81 gramos de plomo. Si dividimos cada uno entre sus respectivas masas molares, obtenemos la cantidad de moles. Y si sumamos y dividimos luego, como se indica en la parte de abajo, pues tenemos que hay una tercera parte de plomo y 2/3 partes de magnesio. Y podemos traducirlo fácilmente en la fórmula que les puse a la derecha. Tendríamos entonces magnesio 2, plomo, en esa compuesta intermedia. Y ya, sería toda mi parte. Bueno, ya para finalizar, encontramos un pequeño ejercicio que quien quiera puede participar, que es considerando este diagrama de fases binario, se identifican las reacciones que ocurren. Hay 5 de esas reacciones, no sé si alguien ubique y me puede decir alguna. Creo que yo veo una, me parece que en 1150 grados. Y con 15, ahí creo que dice un 15% de B, del elemento B. Ajá. ¿No? Aquí. Arriba es como delta líquido, ¿no? Y abajo es gamma. Ajá. Y entonces creo que sería una reacción piretéctica, ¿no? Peritéctica. Ajá, sí, así es. En ese punto hay una reacción peritéctica. No sé si alguien note alguna otra. En 70 se encuentra una reacción eutéctica, ¿no? ¿En 70 de qué? ¿De temperatura o de composición? De composición. Ah, ok. Dices tú. Sí, ahí digo yo. ¿Y cuál sería ese? O sea, ¿qué nombre llevaría? O sea, ¿de qué a qué pasa? Tiempo. Ah, ok. Esa sería una eutéctica. Tengo 3 minutos para charlar con ustedes. Me gustó su presentación. Me hizo muy amena, muy buena.
Yo les iba a hablar, todos tienen sus 50 puntos. Los suben, por favor, allá a Teams. Yo les iba a hablar, pero ya el tiempo no me cansó. Una de las reacciones más importantes que hay es la eutectic. ¿Sí? Y eso se los comento en la próxima clase. ¿Por qué? Porque, como decía su compañero, se reacciona, se pasa lo mismo como un metal puro, se convierte directamente del estado líquido al estado sólido y eso genera problemas en las piezas de fundición. Sí, pero no me les voy a comentar esto. Los demás, me gustó mucho su presentación. Y y aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Como voy a los voy a decir muy rápido. Ahorita no se los voy a explicar. Pero es cuando si yo lleno este recipiente de metal líquido, se va a ir enfriando por capas. Si ven esta pequeña capa que ya solidificó, que va a solidificar en esta área le corresponde una contracción. ¿Por qué? Porque recuerden que el metal cuando lo calentamos se dilata. Entonces, esto que van viendo aquí rápidamente, se los voy a explicar yo lentamente, esperando. Y por eso se forman estos rechupes. Solidifica, viene una contracción, sí, proporcional, pero exactamente en el punto eutéctico puede generar que nuestro material solidifique en la superficie, quedando en el centro un metal líquido. Y eso origina defectos muy importantes que a veces no los podemos visualizar. Se los comento en la próxima clase. Voy a buscar inclusive algunas piezas donde se ve este defecto. Queda un rechupe interno muy interesante. Los felicito nuevamente, me gustó su presentación. Nos vemos el día de mañana en la 1. Que pasen buen día. Hasta mañana, profesor. Gracias. Buen día, profe.